Bueno, entonces vamos a continuar en todo caso con lo que estábamos avanzando. Nos vamos a esperar primero, como siempre, unos 2 minutitos a que se conecten los compañeros y podamos continuar con el avance del tema, ¿no? Tomando en cuenta que también el próximo viernes ya es nuestro, como hoy, no, en una semana, el viernes 11 de junio es nuestro examen del segundo parcial y va a incluir los temas hasta acá, ¿no? Luego vamos a cargar el trabajo para el final y vamos a avanzar un par de temas más referentes digamos, un poco de bursátil y unas nociones de pensiones y seguros de acuerdo a la Ley General de Pensiones y Seguros que está vigente, ¿no? Entonces, nos daremos esos 2 minutitos y hasta mientras vamos a estar retomando donde estábamos con el material pertinente. Bueno, estábamos viendo, ¿no? Justo estábamos haciendo referencia a que sí se han acortado un poco con relación al anterior procedimiento el- en los tiempos en el código, en este proceso monitoreo ejecutivo, pero tampoco ha sido en gran medida, ¿verdad? Porque se le ha cambiado de nombre al auto intimatorio de pago con sentencia inicial y lo que sí, ya no se necesita la sentencia para ser ejecutoriada. Después del auto intimatorio venía, digamos, la citación, oponían excepciones, y si oponían excepciones, periodo de prueba y sentencia, si no ponían excepciones, sentencia y ejecutoria de sentencia, ¿no? Ahora, si no ponen excepciones con la sentencia inicial, directo, esta se va a ir a ejecutoria y se va bueno, ahorrar, digamos, ahí como un mes o algo así para, para obtener, ¿no? Eh, para pasar a la etapa de ejecución con la sentencia ejecutoriada. No, lo que quiere decir ejecutoriada es que ya no se admite más recursos contra de esta resolución, como por ejemplo, no se puede apelar, ¿verdad? Y esta imposibilidad de recurrir deriva de la misma norma que señala que ese tipo de resolución X es inapelable o bien porque sí era apelable, pero ya te has hecho vencer con el plazo, que en todo caso ya no te puedes apelar, ¿no? Entonces ahí se pasa a la ejecutoria de sentencia y a la etapa de ejecución. Entonces, este proceso ejecutivo se tramita siempre en base a la existencia de un título que hace plena prueba de la existencia de un derecho patrimonial, ¿no? Y que va a ser reclamado o va a ser, digamos, tutelado y satisfecho en la etapa de resolución o de ejecución, ¿no? Y se señala que el título es plena prueba porque se requiere siempre de la intervención, no, de la intervención de una autoridad para darle fe pública, como el notario de fe pública, ¿verdad? Que hace las escrituras públicas y los reconocimientos de firmas. Con eso sí se puede tramitar o iniciar el proceso ejecutivo, pero si tengo un documento privado nada más señalando que alguien me debe un monto de dinero, no está todo perdido, ¿verdad? Pero lo primero que tengo que hacer es un proceso que se llama preliminar, en el que voy a hacer reconocer las firmas y luego voy a iniciar el proceso monitoreo ejecutivo para cobrar la deuda, ¿no? Pero sí, digamos, en el caso de los particulares, más que nada, si
porque el banco casi siempre hace mediante escritura pública un mínimo reconocimiento de firmas, ¿no? Aunque he visto algunas veces que algunos contratos particulares del banco, o perdón, privados, que primero nos han requerido que hagamos el reconocimiento judicial de firmas, ¿no? Entonces, es una demanda, le citas, ¿verdad? Va, reconoce o no su firma y luego recién inicias el proceso, pero es un perjuicio porque si tú le citas para el reconocimiento de firmas, el deudor ya está alerta del inicio del proceso monetario ejecutivo y se pierden los bienes que podían haber servido para el pago de la deuda o por lo menos la amortización de la misma. Como ya habíamos discutido, ¿no? En la duración, el proceso monetario ejecutivo con relación a su predecesor es moderadamente más breve, ¿no? Entonces, existiendo en vez del auto intimatorio de pago la sentencia inicial, que en caso de que no sea contestada la citación con la misma, va a pasar a etapa de ejecución. Ahora, para que pueda pronunciarse el demandado o el deudor en el proceso, tal vez no se está tomando en cuenta algún pago que tiene documentado con algún recibo o algún voucher de depósito. Entonces, le convendría apersonarse a la citación que le van a llevar en su domicilio real, ¿no? Y con este apersonamiento también oponer las excepciones en el plazo máximo de 10 días, desde que cuenta desde la citación con la demanda y la sentencia inicial. Y estos 10 días son 10 días hábiles, o sea, 2 semanas. ¿Y cuándo empieza a correr? Desde el día en que te dejan el papel o desde el día siguiente, ¿no? Esa respuesta la encuentran en el Código Procesal Civil, en el artículo, si no me equivoco, el 119, ¿no? Un poco antes. El, por aquí están los plazos. Y acá está del cómputo también, ¿no? Aquí dice, los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas a partir del día siguiente hábil de la respectiva citación o notificación. Entonces le notifican al deudor del banco, ¿verdad? Hoy día 4 de junio y él tiene 10 días hábiles, dice, ¿verdad? ¿Cuáles son días hábiles? Los que trabaja el juzgado o el consejo de la magistratura, ¿no? Entonces, si dice 10 días, ¿verdad? Y estamos en el 4 de junio, entonces empezaremos a contar desde el día siguiente hábil. Este sería el primer día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendría hasta el 18 de junio para responder, para plantear sus excepciones, ¿no? Ahora, en el caso de que en esos 10 días no plantee sus excepciones, la sentencia va a pasar en calidad de cosa juzgada y se va a ejecutoriar, ¿no? Y, y se va a pasar a la etapa de ejecución, donde ya se rematan los bienes, ¿verdad? Se hacen las hipotecas judiciales, se sacan los avalúos, se, se tramitan certificaciones de estado hipotecario e impositivo para poner a remate, se notifica al martillero, se saca los edictos avisando el día, la fecha y la hora. Ahora, este proceso, ¿no? Del que se tienen que valer las entidades de intermediación financiera, eh,
no está descrito en la ley de servicios financieros, ¿verdad? Sino que tenemos que remitirnos y utilizar el proceso especial establecido para la recuperación de deudas en el Código Procesal Civil, en los artículos 376 y siguientes, ¿no? En los que nos señala cómo procede y cuáles son los documentos idóneos para poder activar eh, una reclamación mediante este proceso especial que se llama monitoreo ejecutivo. Ahora, ¿qué títulos se pueden considerar ejecutivos? Está en el artículo 379. Si tengo algún documento que no constituye título ejecutivo, pero eh, vamos a ver el 379 primero. Vamos al 379. Entonces, acá está, ¿no? Aquí está documentos públicos, ¿no? Documentos privados, títulos, valores, cuentas aprobadas, de crédito por expensas comunes en edificios. Entonces, cuando deba las expensas, pero tenga personería jurídica como para cobrar, ¿verdad? La asociación de copropietarios, me pueden iniciar. Luego, pero los, las entidades de intermediación financiera se apoyan en el inciso 1 del artículo 379 porque siempre presentan un documento reconocido en sus firmas o un testimonio de escritura pública. Y con eso acompañan y presentan la demanda de estructura eh, monitoria ejecutiva atendiendo siempre lo que señala el artículo 110 y el 111 del mismo Código Procesal Civil. No pueden olvidarse ese en todos sus demandas y procesos, ¿no? El cumplimiento de este artículo que es como una norma general, ¿no? Entonces, tengo mi crédito constituido en mora, tengo mi documentación original, ¿no? O sea, mi título ejecutivo, ¿no? Y está el plazo vencido. Entonces, tengo que presentar la demanda monitorio, de proceso monitoreo ejecutivo, pero no tiene sus propios requisitos de forma, sino que para eso se remite uno a la regla general que está en el artículo 110 de la ley 439 y señala la indicación de la autoridad a quien se impusiere. Entonces, en este caso, nos dirigimos en nuestro primer memorial de demanda a una autoridad judicial de materia público, civil y comercial. No sabemos cuál todavía porque no nos han sorteado. Luego, en posteriores solicitudes y memoriales, pondremos el número determinado del juzgado. Por ejemplo, eh, señora juez número 7 en materia civil y comercial del Distrito Judicial de Cochabamba. Luego, la sumosíntesis, el nombre, el domicilio del demandante, lo propio del demandado, el bien, la relación de los hechos, del derecho, la cuantía, o sea, cuánto dinero le deben y las firmas, obviamente, ¿no? Todo eso para poder presentar la demanda, pero también tienes que acompañar tu prueba documental, como señala el artículo 111. Entonces, vamos, no, a pesar de que más adelante lo vamos a ver, vamos revisando un poquito cuál es el procedimiento, ¿no? El- Se presenta primero la demanda,
¿no? Y si no tiene fuerza ejecutiva, se rechaza la ejecución. ¿Cómo tiene fuerza ejecutiva el título? Tiene que estar la obligación incumplida, ¿verdad? Y el plazo vencido, ¿no? Y tiene que, en la, eh, bueno, junto con la demanda va a solicitar el embargo y el juez va a expedirlas, siempre y cuando estén cumplidos el 110 a cabalidad, el 111, va a emitir la sentencia inicial con la orden de embargo sobre los bienes del deudor, hasta el monto recurrido, los intereses y las costas que genere el proceso, ¿no? En en la misma sentencia inicial donde va a ordenar el embargo, también o con este mismo acto se va a citar decepciones a la parte demandada, o sea, se le va a dejar el papel en su mano o en su puerta y se le va a especificar, o en su caso va a estar ahí en el texto, si es que tienen que dejarlo pegado en su puerta, se va a especificar el monto, ¿no? Y cuánto es el cálculo a la fecha de reclamación del interés y las costas, o sea, los gastos judiciales en los que hay incurrido la entidad de intervención financiera para reclamarte el pago de lo adeudado, ¿no? Y esta, el- con la demanda, el embargo, la sentencia, la orden de embargo dentro de la sentencia inicial, o sea, y la sentencia inicial se va a llevar a a la casa o al domicilio real de, de la parte demandada, ¿no? Para que en 10 días ponga sus excepciones y en todo caso, luego de eso se va si se opone excepciones y acompaña prueba, se va a señalar día y hora de audiencia para resolver conjuntamente estas excepciones y el fondo de la demanda en una sentencia definitiva. Ahora, esta audiencia, ¿no? Digamos, es algo novedoso, pero no nos estamos refiriendo a la audiencia de conciliación, que, bueno, sí puede ser re- sugerida o reclamada en cualquier etapa del proceso, pero el, esta, esta audiencia lo que va a resolver es el fondo del proceso y la excepción, o sea, va a señalar si en realidad le debes o si no le debes, o si es que le debes en el monto que señala, o en su caso en algún monto diferente, ¿no? Ahora, eh, esta sentencia en los procesos ejecutivos son apelables en el efecto devolutivo, como señala el artículo 385, ¿no? Entonces, nada está perdido si es que creo que está vulnerando mis derechos, todavía hay una mala interpretación, ya sea de la entidad de intervención financiera o de algún otro tercero, o de algún otro tercero interesado, ¿no? Pero el- siempre y cuando haya planteado dentro de plazo, voy a establecer mi sentencia, voy a establecer mi derecho, ¿no? De recurrir y de que no opere todavía la ejecución hasta que se resuelva mi apelación. Entonces, contra la sentencia definitiva que resuelva las excepciones, podrá plantearse el recurso de apelación que concede el efecto devolutivo conforme a los artículos, ¿no? 261, 64 y siguientes del presente código. Ahora,
una vez active este proceso ordinario, perdón, mi recurso, tengo que estar bien atento en el juzgado porque le van a notificar a la contraparte con mi recurso. Todavía no va a elevarse al superior en grado, sino que vamos a esperar a ver qué contesta, si señala que son puras mentiras lo que estoy hablando, o en su caso, en honor a la verdad, señala que sí, que es cierto o algo así, ¿no? Pero esperamos esa contestación y luego de esa contestación existe una orden de dejar material, porque cuando es en el efecto devolutivo no se lo llevan al expediente original, sino que se lo llevan fotocopias de las partes pertinentes que han motivado la resolución, el proceso y la resolución, ¿no? Entonces, si no acompaño a las 48 horas de que me notifican con esa orden, yo es como si no hubiera presentado la apelación y se pierde el derecho, ¿no? Ahora, en este efecto, ¿no? Devolutivo, como les decía, no sirvo el expediente, sube fotocopias, ¿verdad? Y para esas fotocopias yo tengo que ir a aportar el material, yo tengo que prestarme como abogado del expediente, tengo que doblar y hacer fotocopiar con todos los anversos, reversos y diligencias, los actuados que el juez me está indicando. Luego voy, lo dejo en el juzgado con unas cuantas hojas blancas, firmo la nota de recepción de material y ahí puedo estar, digamos, un poco tranquilo de que me tienen que admitir mi recurso de apelación. Y también como una nota característica de los procesos ejecutivos, permiten la revisión de lo decidido en los mismos en el plazo de 6 meses desde que se ejecutoria la sentencia. Entonces, luego de ejecutoria la sentencia, todavía tiene 6 meses para reclamar en la vía ordinaria, ¿no? Entonces, en la demanda, ¿no? Cuando ya le presente, cumpliendo el 110 y el 111, y, y habiendo presentado ante el juzgado de turno, ¿verdad? Nos han dado curso a sacar la sentencia inicial, les hemos citado excepciones y hasta mientras, entonces, nos toca hacer nuestra averiguación patrimonial, ¿no? Que casi siempre está contenida las solicitudes están contenidas en la misma demanda para no poder, bueno, para lograr más bien evitar perder el tiempo, ¿no? Entonces, esta averiguación patrimonial solo puede realizarse ante aquellas instituciones que tienen un registro y más bien a veces por suerte para el personal de recuperación, sí se encuentra mediante estas solicitudes algunos bienes a nombre de los deudores. En todo caso, eh, esta averiguación patrimonial pasa por, eh, por una solicitud que se hace dentro de la misma demanda ante el juez para que el juez ordene a Derechos Reales Tránsito con Teco y ASFI acompañen certificaciones con respecto eh, a certificaciones con respecto a la existencia de propiedades, digamos, inmuebles en derechos reales, muebles sujetos a registro en tránsito, cuentas de banco activas en la ASFI o en las entidades de intervención financiera adscritas a la misma y líneas telefónicas a su nombre. Entonces, como esa solicitud de notificación va en la misma demanda, mientras nos den hora, el juez va a sacar la sentencia inicial, ¿verdad? Y en la sentencia inicial misma, en la parte de abajo, va a señalar como solicita, expídase, digamos,
Notifíquese a efecto de que ASFI, Comteco, Tránsito de Derechos Reales, expida la resolución pertinente. Ahora, el, cuando tengamos los certificados, va a salir a nivel nacional si tiene casas, autos, líneas. Bueno, líneas a nivel local nomás, ¿no? Y lo demás a nivel nacional para, para, eh, para que cuando encontremos esta clase de bienes podamos hipotecarlos o en su caso llevarlos al remate para que con su producto se amortice la deuda. Entonces es importante realizar la averiguación patrimonial y no olvidarse en la solicitud dentro de la misma demanda en un párrafo o en un otro sí, ¿no? Solicitar derechos reales, tránsito con teco y ASP, pero no solamente mencionen, ¿verdad? Porque ahí el juez les va a decir, con carácter previo a pronunciarse sobre la solicitud, ¿no? El, el, eh, el- les va a señalar que, que, si con carácter previo establezcan el objeto de la notificación que están solicitando. Entonces, lo primero que tienen que hacer es decir a derechos reales, a objeto de que certifique si a nivel nacional el demandado tiene bienes inscritos a su nombre. Al tránsito lo propio, ¿verdad? A efecto de que dicha institución, ¿no? Después Comteco también, ASFI, ¿no? Comteco a efecto de que si tiene registradas líneas telefónicas a su nombre, eh, con contratos de propiedad, o que no estén sujetos a plan de pagos vigente, ¿no? Porque a veces están pagando de a poco, entonces eso no vale, ¿verdad? Aunque tenga líneas telefónicas. Y a la ASFI, objeto de que certifique la existencia o no de cuentas a nombre del demandado en todos los bancos y entidades de intermediación financiera adscritos a esa entidad, ¿no? Y en el caso de existir, se remita el 100% de esos montos al juzgado para cancelar la deuda. Ahora, obviamente que esta solicitud eh, tenemos que coordinar con el oficial de diligencias para que vaya y las entregue a las instituciones pertinentes y luego con la fotocopia del memorial y de la notificación realizada, yo voy a derechos reales a tramitar la certificación a nivel nacional de no propiedad, también la de tránsito, ¿no? Y el, el de Comteco es personalísimo y también me voy a la ASFI, ¿no? Para el tema de las cuentas. En el caso de derechos reales, yo tengo que tramitar, en tránsito yo tengo que tramitar, en ASFI no tengo que tramitar nada porque los bancos van a ir a acompañar al proceso cumpliendo la orden judicial y en Comteco también tengo que ir a tramitar, ¿no? Entonces, eso de manera práctica, ¿no? Y una vez que nos admitan la demanda, nos van a ordenar, el juez nos va a ordenar que citemos a la parte, ¿no? Hasta eso que nos dé hora y demás, ya podemos hacer lo de la averiguación patrimonial o al mismo tiempo, ¿no? Si es que nos dan hora de aquí a un par de días, pero casi eso nunca pasa, casi siempre es de aquí a unos 15 días o un poco más. Entonces todavía puedes dejar dinero para que te notifiquen estas instituciones y adelantar las certificaciones en vez de esperar a citarle y después sacar las certificaciones con el peligro de que también desaparezcan algunos bienes que podían haber sido eh, llevados a remate para amortizar la deuda, ¿no? Ahora,
estábamos viendo, ¿verdad? Que emitida la sentencia inicial y la orden, el, el oficial de diligencias, necesariamente el oficial de diligencias del juzgado tiene que ir a practicar la citación. Entonces, para eso vamos a acompañar al croquis, vamos a coordinar una hora y fecha determinada, le vamos a ir a recoger de su juzgado y le vamos a llevar para que practique la citación donde está indicado en el proceso, ¿no? Eh, Señala el mismo procedimiento que con la demanda y otros actuados en particular, se necesita llevar al domicilio, o sea, notificar en el domicilio real, ¿no? Pero puede ser que el, con el ánimo de estafar o no, ¿verdad? Se haya trasladado de casa, ¿no? Y eh, se haya, digamos, como les decía, se haya trasladado de casa y no haya dado parte a a la entidad de intervención financiera. Entonces, ¿dónde va a ir a buscar? Todavía vamos a tener que sacar certificación para averiguar cuál es su último domicilio. Vamos a hacer actualización del domicilio mediante memorial en la demanda y luego recién vamos a volver a sacar hora. No vamos a tardar mucho y los bienes, por lo menos los muebles de cierto valor ya no van a existir. Entonces, esto tenemos que, eh, o siempre tienen el cuidado las entidades de intermediación financiera, pero los abogados del sector comercial tienen que tener el cuidado de ver que esto esté establecido, que el domicilio esté establecido de la manera que señala acá el artículo, eh, el artículo, aquí está 29, ¿verdad? Donde dice que el domicilio es irrenunciable, ¿no? Pero puede elegirse un domicilio especial para la ejecución de un acto o para el ejercicio de un derecho. En los contratos bancarios, como seguro han visto en el que les he compartido para la realización de ese trabajo, siempre se establece un domicilio especial, ¿no? Porque si yo establezco un domicilio real, quiere decir que primero voy a tener que buscar dónde él vive, ¿verdad? Eh, realmente para poder ir a dejarle la citación de manera válida. Voy a acompañar, por ejemplo, la demanda con una dirección, pero él ya no vive ahí. Va a ir el oficial y le van a decir, ya no vive aquí hace tiempo, ya no va a notificar, sino que va a hacer un informe. Vamos a necesitar solicitar por edictos. El juez va a decir, antes de dar curso a los edictos, notifique a CEGIP y a CERESI para que ellos digan cuáles son las direcciones últimas declaradas en aquellas instituciones. Vamos a ir, vamos a tramitar esas certificaciones. Si señalan alguna dirección que es posible de llegar, entonces vamos a tener que coordinar para ir a esa dirección. Y si en el caso de en esa dirección tampoco la encontramos, recién vamos a hacer los edictos, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, estos, estos actos, ¿verdad? Para poder recuperar mediante la averiguación, tienen que ser coordinados con el oficial de diligencias y llevados a cabo al unísono para no perder el tiempo, ¿no? Tengo que ir, sacar fecha y hora y ya tengo que dejar los recaudos para que me lo notifique. Así cuando tengamos que ir, yo ya voy a tener las notificaciones de las instituciones en mis manos para poder ir a tramitar las certificaciones, ¿verdad? Y de tránsito, Comteco y Derechos Reales y la ASFI van a empezar a llegar, ¿no? Entonces, si no existe bienes, ¿verdad? Se hace o se tramita lo que se llama una certificación negativa que tiene que reportarse a la entidad de intermediación financiera. Si existe bienes, o sea, la certificación viene en carácter positivo, ¿no? Tenemos que solicitar la anotación preventiva, embargo, y luego en etapa de resolución y ejecución ya las medidas previas al remate para el cobro de la deuda con el producto del remate, ¿no?
Y bueno, vamos a revisar este más y luego vamos a quedar ahí, ¿no? Como vemos, esta se, el- una vez encontrados los bienes en la averiguación patrimonial eh, y habiendo estado pronunciada la sentencia inicial y no se ha constituido para para defenderse en el proceso, ha pasado el periodo y se ha ejecutado la sentencia inicial. Ahora lo que tengo que hacer es, de- suponiendo que he encontrado algún bien o que la garantía era hipotecaria, realizar las medidas previas al remate. ¿No? Las medidas previas al remate quiere decir notificar a unas instituciones que van a emitir ciertas certificaciones para que, en su caso, los postulantes y cualquiera que quiera adquirir el bien mediante la venta judicial esté al tanto de cuál es la situación impositiva e hipotecaria del bien. ¿No? Porque no es nada fácil, de verdad, registrar una compra-venta judicial eh, llevada a cabo mediante un proceso de remate. ¿No? Es de verdad moroso y tiene muchas trabas esto de la venta judicial. Pero en todo caso, las medidas previas al remate son una certificación del estado impositivo, otra del estado hipotecario, una de deudas por expensas si es que fuera un departamento en un edificio y la evaluación del perito. Entonces, el estado impositivo es, diciéndolo de otra manera, es el reporte de que si debe o no debe impuestos a la fecha ese inmueble. Luego está el estado hipotecario, que es el informe de que si están registrados en su folio real o no otros préstamos, cargas o gravámenes como el usufructo, digamos, ¿no? O cualquier otro préstamo. Y también eh, el paso que es el más importante, ¿no? Porque va a servir de base para que se lleve a cabo el remate, es la evaluación monetaria que realiza el perito del objeto que va a ser llevado a remate. ¿No? Porque el juez no tiene obligación de ser mecánico y de ser eh, agente inmobiliario ni nada por el estilo, ¿no? Sino que solamente acude ante las instituciones pertinentes a efecto de hacer valer sus derechos patrimoniales, ¿no? Y para eso tenemos que realizar este procedimiento y llegar siempre a la etapa de ejecución. Y cuando tengamos un bien en etapa de ejecución, o sea, antes de solicitar la fecha y hora del remate, tengo que tramitar estas medidas previas. ¿No? Entonces, vamos a ver los impuestos, vamos a ver las cargas o gravámenes, vamos a revisar las deudas por expensas y vamos a tener una evaluación donde el perito va a decir cuánto vale. Porque el juez no puede decir cuánto vale, ¿verdad? El juez solo es juez, no es arquitecto, ni funge otra profesión. Así que el perito va a decir cuánto vale y esa va a ser la base del remate. Si dice que vale 100.000 sobre 100.000. Si no hay nadie al primer remate, entonces eh, 20% de rebaja. Y la tercera ya no hay más rebaja ni las posteriores. Todo va a ser hasta en ese precio del 10% de rebaja. No es 10%, perdón, en el 20% para el segundo remate. Entonces, ahí es cuando la mayoría de las personas que se dedican al negocio inmobiliario y demás van y compran en la venta judicial, ¿no? Pero, como les digo, es difícil eh, registrar y sanear la documentación de esa clase de compra-ventas mediante, digamos, el,
mediante una minuta judicial, ¿no? Entonces, y si es que, digamos, se verifica un error en la minuta, en la escritura pública de compra-venta judicial, hay que hacer una nueva o una complementaria y tiene que ir el juez mismo a firmar, pues entonces eso es difícil, ¿no? Y, y dificulta las adjudicaciones por venta judicial, que sí se logran, pero como les digo, es complicado hacer valer el derecho o hacer registrar el derecho propietario mediante la venta judicial, porque al, al que le has ganado, ¿acaso le vas a pedir la documentación, verdad? O el juez le va a decir, acompañe su folder de derecho propietario. Dirá, pues no tengo nada, lo he perdido, lo he extraviado. Y no tienes entonces una documentación para iniciar el registro, por lo que tienes que partir de cero, tienes que mandar, solicitar un testimonio o una orden judicial, donde el juez combine a las instituciones a registrar, ¿verdad? Sin necesidad de la presentación de otros registros administrativos, pero algunos funcionarios administrativos sí tienen alguna mentalidad un poco, digamos, cerrada y quieren siempre que acompañes los requisitos y no te permiten registrar una orden judicial porque ellos señalan, tenemos una lista de requisitos y en ninguna dice orden judicial y menos que reemplace a los demás. Así que, bueno, es difícil registrar las ventas judiciales producto de los remates, pero el, eh, como viene por 20% menos el segundo remate, es nomás una inversión atractiva a tal punto que la misma entidad de intermediación financiera tal vez se adjudica el bien inmueble a cuenta del pago de la deuda. Entonces, si pasa eso, solo tiene un año para para ponerlo a la venta el, el bien adjudicado, o en su caso, para que en el mismo funcione alguna sucursal de la entidad de intermediación financiera, pero en ningún caso puede acumular así patrimonio a nombre de la entidad ni de sus representantes, porque lo, el objeto de su negocio es la intermediación financiera y no es pues una casa inmobiliaria que tenga que hacerse dueña de medio Cochabamba para luego venderlo a precio comercial, ¿no? Ahí estaría, digamos, ya deformando su objeto o su actividad principal, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí, ¿no? El martes terminamos con esto y nada, el viernes es nuestro examen ya de segundo parcial y vamos a ver entre hoy y mañana subir un trabajito más para que podamos tener 3 trabajos del segundo parcial y cuenten los 15 puntos, ¿no? Para los trabajos. Así que nada, quedamos ahí y nos vemos el martes. Hasta luego.